para analizar el contexto histórico y sociopolítico a nivel mundial en el que se da el derrocamiento de Bashar al-Assad. Nos enlazamos con el ensayista, escritor e internacionalista Marwan Listo. Soto Antaki en vivo desde la Ciudad de México. Nuevamente, Marwan, gracias por estar acá con nosotros en el espacio. Lo que estaba conversando con uno de nuestros colegas, que evidentemente en una región tan volátil como Medio Oriente, cualquier situación como la que hemos visto este fin de semana, esta situación en Siria, evidentemente ya está teniendo y va a tener profundas y extensas repercusiones. ¿Me equivoco? No, a ver, es como lo que decíamos ayer en la noche, querido Rey, buena tarde. Todos los caminos conducen a Damasco. ¿Por qué? Por la posición geográfica, evidentemente, por las relaciones de vinculación del Estado con otros actores, partiendo justo de lo que decías del pasado de la historia, ¿no? Estamos hablando de un régimen que había logrado conformar una serie de vínculos con Irán, obviamente después de la Revolución del 79, pero es mucho más añejo que la misma revolución del 79. Como decías, eran 54 años prácticamente de la familia del poder con la subida de Hafez al-Assad tras un segundo golpe de Estado. En un país que tenía golpes de Estado que cambiaban también las relaciones con los demás y que incluso llegó a tener un momento a partir del panarabismo donde fue una sola república con Egipto. Es como el centro neurálgico de la región y al mismo tiempo que es lo que logró sostener uno de los proyectos panárabes más complejos, que es el partido Baath, que es el mismo partido, el que es el partido de la familia Assad, pero que ellos tenían más de 60 años en el poder. Entonces cada vez se hace más para atrás el peso de la historia. A ver, dentro de los cambios, quizá, y ahí sí tengo que ser muy enfático, el primero es a la población siria y las imágenes y los reportes que ha estado pasando y demás, pues bueno, justo demuestran eso. La primera afectación es a un país absolutamente devastado que encuentra una posibilidad de la que se aferra para tratar de tener una vida más menos normal. En las últimas horas, lo que más ha llamado la atención es justo la entrada a la cárcel de Sednaya, la cárcel roja, la cárcel de los presos políticos, donde incluso se empiezan a ver las máquinas de tortura, donde todavía hay un buen número de prisioneros políticos que no han podido ser liberados, ya que cuando las autoridades de la cárcel se fueron y terminaron por huir, resulta que en las celdas de los que ellos consideraban más adversos, se fueron cerrando las esclusas de aire y sin abrir las puertas electrónicas, de manera que ahora se está pidiendo ayuda para poder liberar las puertas electrónicas y sacar a la gente a las cuales no se sabe cuántas personas están ahí todavía metidas, con todo y que llevamos ya más de mediodía con la cárcel tomada. Las otras implicaciones obviamente son las regionales y quizá la más importante o las dos más importantes sí son Irán y Rusia. Empiezo con Irán. Irán pierde a la hora de perder a Assad en el poder, pierde la ruta de entrega de armas, sobre todo hacia el Líbano y en general hacia la región, ¿no? Pierde su puente para la repartición de tropa, de insumos militares, de inteligencia, y ahí podríamos tener el elemento de mayor cambio hacia la realidad y la reconformación mediooriental. En el caso ruso es todavía aún más complicado. Después de la caída de la Unión Soviética, la ataque se transforma en la salida al Mediterráneo, donde se construyen y se amplían, sobre todo en los últimos años. A ver, a media pandemia se ampliaron las bases navales y aéreas de la región. Y ahora lo que ya sabemos es que Rusia ha pedido a Turquía que les auxilie en la retirada de la tropa que queda y no sabemos si también del equipo, lo cual también implica otra cosa dentro de la elasticidad de las consecuencias, ya que en algún momento estamos sobre todo hablando, y eso quedará por verse en qué termina, en que Rusia estaría más bien velando por sus intereses más que cualquier otra cosa y dispuesta a tener relaciones con alguien más siempre y cuando le mantengan la operatividad de las bases de Tartus y Latakia. Queda ver en qué termina eso, sobre todo después de que ya se supo
tiempo que Bashar junto con la familia se encuentran en Moscú como refugiados, lo cual era suponerse. Las opciones eran o Teherán o Moscú, alguno de los Emiratos en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces esa reconformación va a ser larga definitivamente, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la conformación de las instituciones y este posible gobierno de transición y el corte del siguiente gobierno. Anoche decíamos que, evidentemente, cuando hablamos de Hayat Tahrir al-Sham, estamos hablando de una organización de corte islamista, pero que había tenido una metamorfosis de los cargos anteriores de al-Jolani, su líder. Jolani es alguien que estuvo en las fuerzas sirias cuando recién Bashar entró al poder y lo mandaron a Irak. Luego lo mandan a Siria para la conformación del Estado Islámico en Siria. Luego tiene la decisión para transformarse en Al-Qaeda. Luego se pelea con Al-Qaeda y ahora vemos en esta especie de islamismo que dice, al menos en apariencia, que respetará la secularidad, pero que al mismo tiempo, hace unas horas, da un discurso en la mezquita central de Damasco, la mezquita Ahora, Maya, la mezquita más grande, ¿no? De un discurso islamista. ahora Marwan, me llama, sí, 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 me llama mucho la atención, por un lado, Estados Unidos diciendo de que el derrocamiento del gobierno de Assad es un acto de justicia, pero es un momento de riesgo y de incertidumbre. Eso por un lado. Por el otro están estos bombardeos a ISIS y también está pues la toma de la zona neutra por parte de efectivos del ejército de En las Israel alturas del en Golán. altos del Golán. ¿Te dice algo todo esto? Ujú. Sí, a ver, Exacto. son varias ¿Te cosas. dice algo esto? Primero, hay que partir de que la transformación de Hayat Tahrir al-Sham en lo que se transformó hoy, que como decíamos ayer, tuvo incluso la disputa con Nusrat al-Din, que Nusrat al-Din sí era Al-Qaeda, entonces ya que se separan de Al-Qaeda, combaten a Al-Qaeda. En realidad no es que se esté temiendo una reincorporación de la Al-Qaeda tradicional, aunque esté dividido en células un poco desperdigadas, que se unan con Hayat Tahrir al-Sham, sino que justo como decían al principio, ese vacío de poder lo que trata es de que no los desatiendan y se prefiere eliminar las posiciones de Al-Qaeda como para marcar que todavía hay una presencia si las cosas salieron de control. Es decir, se dejan que las cosas avancen, pero estará la observancia. En el caso de Israel, en Israel ha sido un poco distinto, porque incluso ayer, cuando se empieza, bueno, hoy, o sea, ayer de ellos, ¿no? Cuando se empieza a notar el avance en la zona de Cunetra en las alturas del Golán, estamos hablando de una zona totalmente abandonada. Cunetra es una ciudad abandonada en las alturas del Golán, donde hay presencia de tanques israelíes. Los tanques empezaron a avanzar, pero a la media hora se retrajeron para luego tener el aviso de Netanyahu. Eso quiere decir también que se está mandando el mensaje de que se está al tanto. No, en este momento no mucho más que eso. Por otro lado, los ataques a las posiciones que todavía podrían tener equipo de Hezbollah son los ataques que se han dado históricamente. Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa: todos los ataques que a lo largo, sobre todo de los últimos, llamémosle quizá unos 3 años, ¿no? Como los que con mayor énfasis se han dado sobre posiciones de Hezbollah en Siria, se han dado con la venia de Moscú, ya que es Moscú el que servía de escudo, el que tenía la forma de repeler y demás los ataques que se daban ya sea por parte de Estados Unidos, ya sea por parte de Israel en contraposiciones de Hezbollah en Siria. De manera que aquí también vemos la relación que se está dando en que hay una relativa de vuelta a consenso o apertura a que se eliminen las posiciones de cualquier otro que no sean quienes han tomado el poder, en miras de ver qué es lo que sucede con este gobierno de transición. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan estos acontecimientos en las próximas horas y también en los próximos días. Gracias, Marwan. Era Marwan Soto Antaki, analista internacional y escritor.